La mañana llegó a la Academia Kuo. Los estudiantes caminaban por los pasillos como cualquier otro día. Conversaciones. Risas. Clases normales. Pero su gurú Geto notaba algo diferente. Desde la noche anterior había una sensación que no desaparecía. No era miedo. Era una alerta. Como si algo estuviera fuera de lugar. Mientras observaba por la ventana, pensó en lo ocurrido. Dos presencias. Dos energías desconocidas. Y ambas parecían estar relacionadas con él. Esto no es una coincidencia, murmuró. Después de las clases, Geto se dirigió al club de investigación de lo oculto. Al entrar, encontró a Rías y los demás reunidos. Aken no fue la primera en notarlo. Tu expresión cambió. Geto levantó una ceja. ¿Tan fácil de notar? Un poco. Rías dejó sus documentos. ¿Pasó algo? Geto se quedó callado unos segundos. Esta vez decidió no ocultarlo completamente. Anoche sentí algo. Koneko levantó la mirada. ¿Algo peligroso? Geto asintió. No sé qué era exactamente. Pero era una energía que no pertenece a este lugar. Rías se puso seria. ¿Estás seguro? Sí. Y lo peor, Geto miró hacia la ventana. Es que parecía buscarme. El ambiente se volvió más pesado. Aken cruzó los brazos. Entonces alguien vino a Kuo por ti. Eso parece. Sona, que también estaba presente, ajustó sus lentes. ¿Alguien de tu pasado? Geto guardó silencio. La pregunta quedó en el aire. Pero antes de que pudiera responder, una sensación recorrió el lugar. Todos asintieron. Una presencia extraña. No era humana. No era demoníaca. Y definitivamente no era normal. Rías se levantó. ¿Lo sienten? Todos asintieron. Geto cerró los ojos un instante. Está cerca. En otra parte de la ciudad, el sujeto que había llegado por el portal caminaba tranquilamente. Miraba las calles con curiosidad. Así que este es el lugar. Sonrió. No parece gran cosa. Pero su expresión cambió. Aunque, miró hacia la dirección de la academia. Esa energía no puede confundirse. Mientras tanto, el hombre de la cicatriz también avanzaba por la ciudad. Su enorme figura llamaba la atención. Pero él no parecía preocuparse. Así que Geto está aquí, sonrió. Quiero ver cuánto cambió. Porque si sigue siendo el mismo, será interesante. De vuelta en el club, Geto se quedó mirando la puerta. Todos pudieron notar algo. Por primera vez desde que lo conocían, parecía completamente concentrado. Rías se acercó. Geto. Él la miró. ¿Sí? No estás solo. La frase hizo que Geto se quedara en silencio. Después sonrió ligeramente. Lo sé. Pero justo en ese momento, la puerta terminó de abrirse. Todos se prepararon. Rías levantó la mirada con seriedad. Aken no estaba lista para reaccionar. Incluso Geto se quedó completamente atento. Pero, no había nadie. Solo un silencio extraño. Koneko miró hacia el pasillo. No hay nadie. Geto frunció el ceño. Eso era lo más extraño. Aquella presencia había estado ahí. Pero había desaparecido. Entonces una voz resonó a la distancia. No venía de ningún lugar específico. Como si solo fuera un mensaje dejado atrás. Así que este es el lugar donde terminaste, Geto. Los ojos de Geto se abrieron ligeramente. Esa voz. Aunque no la había escuchado en mucho tiempo, era imposible olvidarla. Sukuna, Rías miró a Geto confundida. ¿Quién es? Pero antes de que pudiera responder, la voz continuó. No vine a pelear hoy. Hubo una pequeña pausa. Solo quería comprobar algo. El ambiente se volvió más pesado. Quería ver si realmente habías cambiado. Geto permaneció en silencio. Parece que sí. La voz soltó una pequeña risa. Pero eso no significa que todo haya terminado. La presión desapareció lentamente. Después me ocuparé de ti, Geto. Y entonces, la presencia desapareció por completo. Todos se quedaron en silencio. Rías miró a Geto. ¿Ese era uno de los enemigos que sentiste? Geto tardó unos segundos en responder. Sí. ¿Y solo vino para decir eso? Geto miró hacia la puerta. Parece que sí. Sona ajustó sus lentes. Eso es preocupante. Alguien con esa confianza no suele aparecer solo para hablar. Geto no respondió. Porque pensaba lo mismo. Mientras tanto, en otra zona de la ciudad. Una figura caminaba tranquilamente entre las sombras. El hombre de la cicatriz observaba los edificios de Kuo. Toji.
Su expresión era tranquila. Como si nada de aquello fuera urgente. Así que ese es el lugar donde está Geto. Miró hacia la academia a la distancia. Interesante. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No pensé que acabaría protegiendo humanos. Continuó caminando. Supongo que las personas pueden cambiar. Pero después de unos pasos, se detuvo. Aunque, miró hacia el cielo. Todavía falta para que llegue el momento. Una sonrisa más seria apareció en su rostro. Luego llegará el tiempo de volvernos a encontrar, Geto. Y siguió avanzando. Sin atacar. Sin revelar sus intenciones. Pero dejando algo claro, el encuentro que todos esperaban, solo había sido retrasado. El silencio permaneció durante unos segundos después de que aquella presencia desapareciera. Nadie se movía. Todos intentaban entender lo que acababa de pasar. Finalmente, Rías fue la primera en hablar. Geto. Él volteó hacia ella. ¿Sí? La pelirroja lo observó con seriedad. ¿A qué se refería con que habías cambiado? La pregunta quedó en el aire. Geto permaneció callado. Por un momento pareció que iba a responder. Pero al final, apartó la mirada. No es importante. Rías frunció el ceño. Geto. De verdad. Su tono seguía siendo tranquilo. Pero esta vez era evidente que no quería hablar del tema. Sona también lo notó. Eso no parece una simple historia. Geto soltó un pequeño suspiro. Hay cosas que todavía no puedo explicar. Los demás guardaron silencio. No porque estuvieran satisfechos con esa respuesta, sino porque entendían que presionarlo no serviría. Geto caminó hacia una mesa cercana. De todas formas, todos lo miraron. Tenemos un problema más importante. Rías levantó una ceja. ¿Cuál? Geto señaló hacia la puerta. Esa persona apareció en Kuo. Y no sabemos si volverá. Akeno sonrió ligeramente. Así que estás cambiando el tema. Geto la miró. ¿Funciona, no? Akeno soltó una pequeña risa. Un poco. Rías volvió a ponerse seria. Sea quien sea, si vino hasta aquí significa que tiene algún interés en ti. Geto asintió. Eso parece. Entonces no podemos ignorarlo. Sona estuvo de acuerdo. Tendremos que estar atentos. Geto observó a todos. Cada uno estaba dispuesto a ayudar. Otra vez. Y esa sensación le resultaba extraña. Pero también, reconfortante. Después de unos segundos, Rías habló. Por ahora continuaremos con el entrenamiento. Geto la miró. ¿Incluso con esto pasando? Precisamente por eso. Una sonrisa apareció en el rostro de Rías. Si alguien viene buscando problemas, debemos estar preparados. Geto quedó en silencio. Luego sonrió ligeramente. Tiene sentido. Koneko lo observó. También deberías prepararte tú. Yo. Sí. Hizo una pausa. No puedes proteger a todos si ignoras tus propios problemas. Geto se quedó mirando a Koneko por unos segundos. Y por primera vez, no encontró una respuesta inmediata. Mientras tanto, muy lejos de ahí, dos presencias seguían avanzando hacia Kuo. Una esperando el momento adecuado. Otra simplemente observando. Y aunque la ciudad seguía igual, algo había cambiado. Porque ahora todos sabían una cosa. El pasado de Geto no solo había regresado, también estaba acercándose cada vez más. Capítulo 8. El comienzo del Rating Game. Los días pasaron más rápido de lo que todos esperaban. La tensión seguía presente. El entrenamiento continuó. Geto aprendía más sobre las habilidades de Rías y su grupo, mientras ellos intentaban comprender mejor la extraña forma de pelear del hechicero. Pero incluso con todas las preparaciones, todos sabían que ese momento llegaría. El día del Rating Game. La noche llegó. En la sala del club de investigación de lo oculto, todos estaban reunidos. Rías permanecía de pie frente a ellos. Su expresión era seria. Pero en sus ojos había determinación. Este es el momento. Todos guardaron silencio. No será una pelea normal. Akeno sonrió ligeramente. Pero tampoco será algo imposible. Kiba ajustó su espada. Koneko permaneció concentrada. Eisei apretó los puños con emoción. Geto observó a todos. Había visto muchas batallas. Había estado en situaciones donde la vida estaba en juego. Pero esto era diferente. Porque esta vez, no estaba peleando solo. De repente, el ambiente cambió. Una energía mágica comenzó a rodearlos. Todos levantaron la mirada. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse.
Comenzó, dijo Sona, que estaba observando junto al consejo estudiantil. Rías asintió. El Rating Game. Geto miró alrededor. El lugar entero empezó a desaparecer. Como si la realidad estuviera siendo reemplazada. Por un momento sintió esa sensación de estar entre mundos. Y entonces, todo cambió. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaban en Kuo. Frente a ellos se extendía una enorme arena. Un campo de batalla preparado para dos bandos. El cielo era completamente diferente. El terreno parecía no tener fin. Todos estaban posicionados. Esperando. Issei miró alrededor. Así que este es el famoso Rating Game, Kiba observó el lugar con atención. No podemos distraernos. Akeno sonrió. Será interesante. Koneko solo miró al frente. Ya están aquí. Todos siguieron su mirada. Al otro extremo de la arena, otro grupo apareció. Rías dio un paso adelante. Su expresión cambió. Raiser. Geto observó al hombre al frente. Así que ese era el oponente del que todos hablaban. El mismo que había causado tantos problemas. Raiser Phoenix sonrió. Finalmente llegó el día. Sus ojos se movieron hacia Geto. Una sonrisa de desprecio apareció en su rostro. Así que tu humano que se atrevió a enfrentarme, estás aquí. El ambiente se volvió más pesado. Geto no respondió. Solo lo observó. Porque había algo extraño. Raiser no lo veía como un rival. Lo veía como algo inferior. Y eso era algo que Geto conocía demasiado bien. Rías apretó los puños. Pero Geto habló primero. No importa de dónde venga alguien. Raiser lo miró. ¿Qué? Geto dio un paso al frente. Subestimar a otros suele ser el primer error que cometen los que creen haber ganado. Por primera vez, la sonrisa de Raiser desapareció un poco. El árbitro levantó la mano. El campo quedó en completo silencio. El Rating Game está a punto de comenzar. Ambos equipos se prepararon. Rías miró a sus compañeros. Vamos. Todos asintieron. Geto observó la arena. Y lentamente una sombra comenzó a moverse detrás de él. Una maldición apareció. Todos en ambos bandos la vieron. El Rating Game había comenzado. El campo de batalla quedó en silencio durante unos segundos. Ambos equipos se observaban. Esperando el primer movimiento. Rías fue la primera en dar la señal. Muévanse. Todos reaccionaron al instante. La batalla comenzó. Kiba avanzó primero. Su velocidad era impresionante. La espada demoníaca apareció en su mano mientras se dirigía hacia sus oponentes. Pero esta vez no estaba solo. Una sombra apareció junto a él. Una de las maldiciones de Geto bloqueó un ataque que iba directo hacia Kiba. Gracias. Geto asintió. Concéntrate en tu pelea. Kiba sonrió. Entendido. Mientras tanto, Koneko avanzaba con su fuerza bruta. Cada golpe hacía temblar el terreno. Pero incluso ella tuvo problemas. Los ataques de Raiser eran mucho más poderosos de lo que esperaba. Geto observó desde la distancia. No está usando todo su poder, murmuró. Rías lo escuchó. ¿Te diste cuenta? Sí. Geto miró al otro lado. Está jugando con ustedes. La expresión de Rías se volvió seria. Porque sabía que tenía razón. La batalla continuó. Como en todo Rating Game, cada pieza debía moverse correctamente. Akeno apoyaba desde la distancia. Kiba buscaba una oportunidad. Koneko resistía. Issei esperaba el momento correcto. Pero Raiser tenía experiencia. Poco a poco comenzó a tomar ventaja. En medio del combate, una explosión sacudió la arena. Issei salió despedido hacia atrás. Geto reaccionó rápidamente. Varias maldiciones aparecieron y lo protegieron. ¿Estás bien? Issei se levantó con dificultad. Sí, miró a Geto. Definitivamente eres raro. Geto sonrió un poco. Eso ya me lo dijeron. Pero aún con la ayuda de Geto, la diferencia de poder seguía siendo grande. Raiser comenzó a derrotar a los miembros del equipo uno por uno. Primero, Kiba quedó fuera del combate. Después, Koneko cayó tras resistir hasta el límite. Y finalmente, Issei también fue eliminado. Geto observó cómo desaparecían del campo. Su expresión se volvió más seria. Incluso ayudando, Rías apretó los dientes. Lo sé. Ahora solo quedaban unos pocos. Rías. Akeno. Geto. La tensión aumentó. Raiser sonrió. Parece que al final solo quedan los más importantes. Sus ojos se dirigieron hacia Geto. Aunque admito que tú eres una sorpresa. Geto no respondió.
Solo dejó que la sombra detrás de él creciera. Más maldiciones comenzaron a aparecer. Rías lo miró. Y comprendió algo. Geto no estaba peleando por demostrar quién era más fuerte. Estaba peleando porque había decidido ayudar. Y eso hacía que fuera mucho más peligroso. El campo quedó preparado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Porque ahora, Raiser ya no estaba enfrentando solo al equipo de Rías. También estaba enfrentando a su gurú Geto. El campo de batalla quedó en silencio. Ahora solo quedaban unos pocos participantes. Rías. Geto. Akeno. Y del otro lado, Raiser Phoenix. La tensión era mucho más intensa que antes. Pero entonces, una nueva presencia apareció en el campo. Una mujer de cabello oscuro entró caminando tranquilamente. Parece que llegué justo a tiempo. Rías abrió ligeramente los ojos. Bubelluna, Geto observó a la recién llegada. Así que ella era una de las piezas más importantes del equipo contrario. Bubelluna miró hacia Akeno. Supongo que tú serás mi rival. Akeno sonrió. Eso parece. Las dos se quedaron frente a frente. Sin decir nada más, la batalla comenzó. La magia llenó el campo. Los ataques de ambas chocaban en el aire. Cada una buscaba superar a la otra. Geto observó mientras luchaba junto a Rías. Es fuerte. Rías asintió. Bubelluna es una de las mejores piezas de Raiser. Geto miró a Akeno. Pero ella también. La pelea continuó. Akeno y Bubelluna comenzaron a liberar cada vez más poder. Los ataques eran más rápidos. Más intensos. Hasta que ambas se detuvieron. Por un momento, parecía que habían entendido la misma cosa. Que ninguna pensaba rendirse. Akeno sonrió. Entonces terminemos esto. Bubelluna hizo lo mismo. Estoy de acuerdo. Ambas reunieron su energía. El campo entero comenzó a temblar. Ahora. Los dos ataques chocaron. Una enorme explosión cubrió la arena. Cuando el humo desapareció, ambas seguían de pie. Pero apenas. Después de unos segundos, las dos cayeron. El árbitro reaccionó. Ambas piezas quedan eliminadas. Ahora solo quedaban tres. Rías. Geto. Y Raiser. El ambiente se volvió completamente serio. Raiser sonrió. Finalmente. Geto dio un paso al frente. Parece que será más sencillo. Rías lo miró. No te adelantes. Geto sonrió ligeramente. Lo sé. La batalla final comenzó. Rías atacó con todo su poder. Geto utilizaba sus maldiciones para crear oportunidades. Raiser respondía con una fuerza increíble. Cada choque hacía que la arena temblara. El tiempo pasó. Los tres comenzaron a cansarse. La respiración de Rías era más pesada. Geto tenía cada vez menos energía. Incluso Raiser mostraba desgaste. Pero, él seguía teniendo una ventaja. Una pequeña reserva de poder que los otros dos ya no tenían. Raiser miró a ambos. Admito que son más fuertes de lo que esperaba. Su sonrisa apareció. Pero esto termina aquí. Geto permaneció en silencio. Rías apretó los puños. Ambos sabían la verdad. El combate estaba llegando al límite. Y aunque habían llegado hasta ese punto, Raiser todavía tenía un poco más. Geto miró a Rías. ¿Puedes continuar? Ella respiró profundamente. Sí. Geto sonrió. Entonces sigamos. Porque aunque el cansancio estaba presente, ninguno de los dos pensaba rendirse. La batalla continuaba. El campo de combate estaba completamente destruido. El suelo estaba lleno de grietas. El aire estaba cargado por la energía de los ataques. Rías apenas podía mantenerse de pie. Geto seguía frente a Raiser. Ambos estaban agotados. Pero ninguno daba un paso atrás. Raiser sonrió. Admito que fue más interesante de lo que esperaba. Sus llamas comenzaron a rodearlo. Pero ya terminó. En un instante desapareció y apareció frente a ellos. Rías intentó defenderse. Pero la diferencia de fuerza se notó. El ataque la alcanzó y salió despedida. Rías. Gritó Geto. Ella cayó al suelo. Intentó levantarse. Pero sus fuerzas ya no respondían. Sus manos temblaban. Y por primera vez, su mirada mostró desesperación. No, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Perdí, Geto la observó en silencio. Raiser caminó lentamente hacia ellos. Parece que al final no importa cuánto luches. El resultado siempre será el mismo. Rías apretó los dientes. Pero no pudo continuar. Geto cerró los ojos.
Recordó todo. Las personas que había conocido. Las promesas. El hecho de que ahora tenía algo que proteger. Entonces abrió los ojos. Su expresión cambió. Rías. Ella lo miró. Geto. Él dio un paso adelante. Creo que llegó el momento. Riser levantó una ceja. ¿El momento de qué? Geto dejó que una pequeña sonrisa apareciera. Demostrar una de las 3 habilidades ocultas que poseo. El ambiente cambió. Todos sintieron algo extraño. Incluso Riser dejó de sonreír. ¿Qué estás haciendo? Geto levantó una mano. La energía comenzó a expandirse. El terreno empezó a deformarse. Las sombras se extendieron por toda la arena. Todos observaban sin entender. Eso es. Murmuró Akeno. Sona abrió los ojos. Una habilidad que cambia el campo de batalla. Geto miró directamente a Riser. Y entonces habló. Expansión de dominio. El mundo quedó en silencio. Dominio del Señor de las Maldiciones. De repente, una enorme esfera comenzó a cubrir el área. El cielo desapareció. La arena desapareció. Todo quedó envuelto en un espacio completamente diferente. Dentro de ese lugar, Riser y Geto estaban frente a frente. El resto solo podía observar desde afuera, sorprendidos. Incluso Rías levantó la mirada. Porque nunca había visto algo así. Riser miró alrededor. Por primera vez, su expresión era seria. Así que esto era lo que ocultabas. Geto permaneció tranquilo. No quería usarlo. Pero me obligaste. El ambiente dentro del dominio se volvió pesado. Miles de presencias comenzaron a moverse alrededor. Riser sintió que estaba rodeado. Interesante, una sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Pero no creas que esto será suficiente. Geto levantó la mirada. Ya veremos. Riser preparó su poder. Geto, sus llamas aumentaron. Este es tu fin. Dentro del dominio, el silencio era absoluto. Geto y Riser permanecían frente a frente. Ambos habían llegado al límite. La energía alrededor de ellos aumentaba cada segundo. Hasta que finalmente, ambos liberaron todo su poder al mismo tiempo. Una enorme esfera de energía apareció entre ellos. Todos los que observaban desde fuera se quedaron inmóviles. Nadie podía apartar la mirada. ¿Qué está pasando ahí dentro? Murmuró Issei. Sona observaba con seriedad. Esa cantidad de poder, Rías apenas podía levantar la vista. Pero confiaba en Geto. Dentro del dominio, Riser reunió lo último que le quedaba. No perderé contra un humano. Geto permaneció firme. Aunque su respiración era pesada. No se trata de ser humano o demonio. Miró hacia él. Se trata de la decisión que tomas. Los 2 ataques chocaron. La esfera de energía comenzó a crecer. La presión aumentó. Hasta que, un destello cubrió todo el campo. Por unos segundos, nadie vio nada. Solo una luz intensa. Después, el dominio comenzó a desaparecer. La esfera se rompió en miles de fragmentos de energía. Todos esperaron. Cuando finalmente pudieron ver nuevamente, Geto estaba de pie. Apenas. Su ropa estaba dañada. Su respiración era pesada. Pero seguía consciente. Frente a él, Riser estaba en el suelo. Sin fuerzas para levantarse. Derrotado. El silencio fue absoluto. Hasta que una voz rompió el momento. Circex apareció observando la escena. Su expresión era tranquila, pero claramente sorprendido. Entonces levantó la mano. El resultado está decidido. Todos miraron hacia él. El ganador es, hizo una pausa. Suguru Geto. Los miembros del club de investigación de lo oculto reaccionaron. Ganamos. Dijo Issei sorprendido. Akeno sonrió. Sona observó en silencio. Circex continuó. El club de investigación de lo oculto obtiene la victoria en este rating game. Geto permaneció mirando el campo. No celebró. Solo cerró los ojos unos segundos. Había ganado. Pero sabía algo. Desde que llegó a Kuo, nada había vuelto a ser simple. Y ahora que todos habían visto su verdadero poder, las preguntas serían inevitables. Después del anuncio de la victoria, todos comenzaron a acercarse. El cansancio de la batalla finalmente empezaba a notarse. Geto seguía de pie, aunque apenas. Rías lo observó durante unos segundos. Había visto su fuerza. Su determinación. Y también había visto que, detrás de todo eso, había alguien que cargaba muchas cosas en silencio. Sin decir nada, caminó hacia él. Geto, él volteó. ¿Qué pasa?
Rías intentó responder, pero su voz se quebró un poco. Gracias. Geto se quedó sorprendido. No tienes que agradecerme. Ella negó con la cabeza mientras unas lágrimas bajaban por su rostro. Sí tengo que hacerlo. Por ayudarnos. Por confiar en nosotros. Por estar ahí cuando más lo necesitábamos. Geto permaneció callado. No esperaba escuchar esas palabras. Rías respiró profundamente. Pensé que iba a perderlo todo, bajó la mirada. Pero tú apareciste y cambiaste el resultado. Geto sonrió ligeramente. Solo hice lo que creí correcto. Rías levantó la mirada. Y eso es justamente lo que hace que seas diferente. Por un momento ninguno dijo nada. Entonces Rías, sin pensarlo demasiado, se acercó y le dio un pequeño beso en la mejilla como muestra de agradecimiento. Geto abrió los ojos, sorprendido. Rías, ella se apartó un poco, todavía con lágrimas, pero sonriendo. Considéralo mi forma de darte las gracias. Geto se quedó en silencio unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró una respuesta. Desde atrás, los demás observaron la escena. Akeno sonrió. Issei se quedó completamente sorprendido. Y los demás simplemente sonrieron al ver que, después de una batalla tan difícil, habían conseguido algo más que una victoria. Habían creado un vínculo. Fin del capítulo 8.